Mototaxi. Mototaxi en Perú. El diccionario de la Real Academia Española define el término mototaxi como una motocicleta de 3 ruedas y con techo que se usa como medio de transporte popular para trechos cortos a cambio de dinero de la misma forma que un taxi. Sin embargo, este término ha sido acuñado ya en más de 25 países, de diferentes lenguas, para significar el vehículo motocicleta, vehículo automóvil de 2 ruedas en línea, motocarro, vehículo de 3 ruedas, carrozado, con componentes mecánicos de motocicleta, o mototrailer, motocicleta adaptada con carroza trasera, destinado a la prestación del servicio de transporte público individual de pasajeros. Mototaxis por país. Mototaxis en Europa. Las mototaxis empezaron a rodar hace unos 10 años, cuando, en Europa, la ciudad de Londres fue la primera capital europea en disponer de este servicio, donde Sir Richard Branson tiene su propia compañía de mototaxis llamada Virgin Limovikes. Pero el país donde, sin duda, ha triunfado este servicio es Francia. Las mototaxis llegaron hace ya casi 10 años y desde entonces no han parado de crecer tanto en número de mototaxis, como en usuarios y clientes. Hoy en día, cuando más de 600 mototaxis prestan servicio en la ciudad de París. Cita requerida. El tipo de clientela en Europa es distinto al de otras regiones donde existe el servicio de mototaxi, sobre todo ejecutivos, hombres y mujeres de negocios que desean optimizar sus tiempos de desplazamientos. Cita requerida. Las mototaxis europeas son, en general, motos grandes y lujosas con gran capacidad de carga. Los pilotos entregan a sus clientes el equipamiento necesario para que se suban a la moto, casco, chaqueta, guantes, etc. Este popular servicio llegó a España en octubre de 2009, de la mano de la empresa madrileña Motocity, que ha sido pionera en el servicio de mototaxi en España, también llamado transporte de personas en moto. Por su compromiso con el medio ambiente, Motocity ha sido premiada por el Ayuntamiento de Madrid por ser la primera empresa madrileña en compensar sus emisiones de CO2, mediante el programa Madrid Compensa. Cita requerida. En marzo de 2010 se puso en marcha Motowings Mototaxi Madrid, la primera compañía de España en ofrecer el servicio con motocicletas, no scooters, de gran cilindrada. Está especializada en empresas, consultoras, hoteles de lujo, grupos de televisión, etc., donde sus clientes valoran la puntualidad en sus desplazamientos y la calidad del servicio. Cita requerida. En octubre de 2012 la empresa Mototaxi Low Cost empezó a brindar en Madrid el servicio de transporte de pasajeros y mensajería a bajo coste, siendo pionera de esta modalidad en España. Su llegada fue acompañada por una gran controversia por parte de los taxistas tradicionales que acusaron a la empresa de no cumplir con lo que dicta la ley sobre transporte público urbano e interurbano de viajeros. En realidad, esa normativa no incluye en su regulación a los vehículos de 3 o menos ruedas. Cita requerida. Mototaxis en América del Norte. Estados Unidos. Mototaxi en Nueva York. Los mototaxis y los bicitaxis se han vuelto populares en los Estados Unidos con fines principalmente turísticos. En ciudades como Nueva York o Boston, donde se realizan recorridos en este medio de transporte. El primer uso comercial conocido de bicitaxis y mototaxis en América del Norte ocurrió en 1962 en la Feria Mundial de Seattle y durante el año se ha ganado la reputación de ser un medio de transporte más seguro y respetuoso con el medio ambiente. 1-2. Motolimas Club, un servicio de alquiler de motocicletas como taxi, comenzó en California y la ciudad de Nueva York en 2011. Los pasajeros no podían parar las motocicletas en la calle, en su lugar, se cobra una cuota anual de membresía individual o corporativa, más una tarifa por hora. Los motociclistas experimentados, muchos ex motociclistas de la policía, transportaron clientes en Honda Goldwings, y en California, pueden evitar la congestión del tráfico dividiendo los carriles. 3. México. Desde principios de la década de los 90, los bicitaxis comenzaron a dar servicio de transporte, primero en el centro histórico y más tarde por toda la Ciudad de México. Este medio de transporte está presente también en la zona oriente del área metropolitana de la Ciudad de México, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Los Reyes La Paz, Chalco, Ixtapaluca, etc., ubicados principalmente en zonas humildes. Actualmente, en la Ciudad de México, hay más de 20,000 moto y bicitaxis 4 que viven en condiciones laborales precarias, con bajos ingresos, $59.18 por semana, largas jornadas laborales, 11.3 horas, y sin ninguna protección social. El 6.3% indica padecer alguna enfermedad, 49.5% refieren padecimientos osteomusculares y solo 11.6% se encuentran afiliados a algún sistema de salud. 5. Mototaxis en América Central y del Sur. Colombia.
Mototaxis en Santa Fe de Antioquia. Esta actividad es muy común en las ciudades colombianas donde se hace presente un gran porcentaje de personas desempleadas, como son Cartagena, Barranquilla, Buenaventura, principalmente en Sincelejo y Montería, pero su origen se dio en la ciudad de Lorica, Córdoba. De acuerdo con el Ministerio de Transporte y el Gobierno Nacional, esta actividad es ilegal si se presta en motocicletas, dos ruedas, más no si se presta en motocarros como el Bajo Ajirre, cuya matrícula de servicio público es permitida en ciudades de menos de 50.000 habitantes. 6. Una acepción particular, para el caso colombiano, se encuentra en la palabra mototaxismo, que se aplica al fenómeno surgido a partir de la utilización masiva del mototaxi en la mayoría de los municipios del país. Este fenómeno nació Santa Cruz de Lorica en el corregimiento de Mata de Caña y se extendió a corregimientos vecinos como Los Morales, El Carito, Los Gómez y Cotorra, actualmente municipio, ubicados a 35 kilómetros al norte de la capital del departamento de Córdoba, Montería, en el año de 1980. El primer mototaxista fue Miguel Arteaga, quien empezó a darle ese uso a su moto personal, que antes de eso utilizaba para la venta de pescado. Surge por la necesidad que tenían los moradores de estas poblaciones en desplazarse hasta la carretera que comunica a las ciudades de Montería y al casco urbano de la localidad. La práctica se masificó en los corregimientos más distantes, como en el caso de Cotorra, que se encuentra a aproximadamente 4.5 kilómetros de la carretera por donde transita el servicio de transporte público intermunicipal. Al poco tiempo en Lorica, se tomó como transporte urbano. Perú. Mototaxis Baja Genuaraf. Los primeros mototaxis llegaron a la selva peruana hace 40 años provenientes de la India. Lo cual no es del todo cierto, ya que en realidad el mototaxi como lo conocemos ahora nació en la ciudad de Iquitos, cuando un mecánico curioso decidió, a inicios de la década de los 80, combinar la parte delantera de una motocicleta estándar con un soporte para llevar pasajeros y cargas. Este producto gozó de popularidad rápidamente y de ahí en más se adaptó al transporte urbano. Aparentemente una empresa automotriz japonesa, quizás Honda, compró los derechos de este vehículo, comenzando la fabricación y distribución masiva a los pocos años. El mototaxi que proviene de la India llegó mucho después, y al menos en las zonas selváticas no goza de gran aprecio por las ruedas pequeñas y carrocería cerrada que son característicos de estos vehículos. El Perú se convirtió así en el primer país en América Latina en adoptar a los mototaxis dentro de la oferta de transporte público, debido a la adaptabilidad a los diferentes tipos de geografía del país. Fue principalmente en ciudades como Iquitos, Pucallpa o Puerto Maldonado donde se popularizaron desde inicios de los años 80. En la década de los 90, se multiplicó la cantidad de mototaxis en el sector automotor debido a la desregulación del transporte de pasajeros llevada a cabo durante el gobierno de Alberto Fujimori, validando desde el Estado el uso de este vehículo como de las combis. 7. Mototaxis en Iquitos. En esta ciudad abundan las mototaxis adaptadas. El mototaxi se incorporó al transporte público y se convirtió en una herramienta de trabajo para muchos pobladores, originándose una sobreoferta del servicio, que ha desencadenado en la disminución de la calidad del servicio, rebaja de tarifas, baja rentabilidad del negocio, falta de mantenimiento a las unidades, competencia desleal, etc. Lo que conlleva al panorama actual que se manifiesta a través de un alto grado de informalidad, alto riesgo de accidentes de tránsito y contribución a empeorar las condiciones ambientales y del tránsito de las principales ciudades. Hoy en día ya se fabrican en el Perú y es el transporte de pasajeros o de carga más usado en la mayoría de provincias de climas muy calurosos, además de haberse incorporado también a las ciudades de la costa como Trujillo, Chiclayo, Piura, Ica, Tacna, Tumbes y la capital Lima. Entre las ciudades de la sierra, es el medio de transporte más utilizado en Cajamarca. Bolivia. El mototaxi, o más conocido como toritos en Bolivia, se ha convertido en un medio de transporte más popular en los últimos años. Con posible falta de transporte rápido, accesible y económico en algunos lugares, el mercado de mototaxis ha crecido. Este negocio ha tenido éxito principalmente en ciudades como Cochabamba, San Ignacio, Santa Cruz de la Sierra y la frontera con Argentina. Activamente hay alrededor de 1.000 conductores operando esta forma de transporte en Bolivia. 8-9. Aunque el trabajo mototaxista actualmente no está regulado, ha habido intentos de establecer reglas y pautas para los trabajadores en el pasado. 10. Venezuela. El concepto de mototaxi comenzó a usarse a finales de los años 90 del siglo XX, principalmente en la ciudad de Caracas, dados los constantes atascos de tráfico que suelen producirse en las principales vías de la ciudad. Años más tarde, ya entrado el siglo XXI, se extendió a otras ciudades del país. 11-12. En este país suelen ser unas simples motocicletas identificadas a tal efecto,